versículos que son los que necesito para que entremos a hacer una investigación de la escritura que vamos a elegir. En la lectura tenemos los versículos que vamos a elegir para nuestra plática. En el verso 1 de esta parte que les di de San Mateo, el verso 1 del capítulo 25 nos dice de esta siguiente manera. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran prudentes o fatuas más bien, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salí a recibirle. De Tesalonicenses, y queremos tomar, Primera de Tesalonicenses, discúlpeme, y queremos tomar el versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, estamos agradecidos por cada escritura, platicando con el pueblo del Señor, y estamos hablando del descenso del Señor Jesús, y respetuosamente no estamos tratando de decir lo que no debemos de decir, sino lo que Dios nos ha entregado. Hemos deseado tener un equipo aquí en la iglesia por el trabajo, que nos podamos mantener unánimes, diciendo lo mismo. Y cuando hablamos de un equipo, es personas que se unen para decir lo mismo. Y eso es lo que se llama un equipo. No alguien que, porque quiere predicar, no sabe lo que va a decir. Yo soy muy temeroso y siempre he querido estar seguro de lo que vamos a hablar, porque ustedes no vienen a recibir cualquier cosa. Ustedes vienen porque Dios envió un mensaje y envió los materiales de preparación para el rapto. Y en esta mañana queremos hablar de esta segunda venida del Señor, que traería un mensaje para preparar a su pueblo. Yo quiero que usted se fije lo que vamos a ver. Las etapas o fases de preparación antes del rapto son la primera que conocemos aquí, la aclamación. La aclamación es el mensaje de comunicación para comunicarlos al pueblo el secreto, el misterio del rapto. El rapto es un misterio y Dios tenía que ocultarlo para que nadie lo encontrara. Podían hablar del rapto, pero no del descenso del Señor. En su segunda venida Él tiene un descenso, y eso era el secreto que no
conocía a nadie, ni conoce a nadie. Y lo ocultó allí donde estábamos leyendo, en el capítulo 25 de San Mateo. Y el secreto está justamente cuando dice que a la medianoche se oyó un clamor. Había un llamamiento. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes que tenían sus lámparas y juntamente su vasija llena de aceite, y 5 más que tenían su lámpara, nada más. Eso es lo que la Escritura dice. Pero que en el término escritural dice que tenían la calificación de ser limpias, calificaban limpias, eran limpias, y lo que tenía de experiencia es que 5 de ellas iban a tomar la dosis completa, se iban a comer la dosis completa que se les iba a entregar. Entonces el secreto, lo queremos regresar, está en que Dios enviaría primero o en su descenso un mensajero. Ese es el secreto. Y si usted lo lee con cuidado, dice que les dijo a las vírgenes: levántense, prepárense, porque el esposo viene. Ese es el secreto. Ese es el secreto que Dios ocultó. Y nadie lo conoce. Si usted me permite, todos están esperando al Señor en el aire y en el rapto. Y eso no puede suceder. No es así. Entonces, antes del rapto, había un mensaje para comunicarles que se prepararan. Y en ese mensaje que se iban a preparar, era que aparecieron esas vírgenes. Las vírgenes tenían sus nombres escritos. Las prudentes tenían sus nombres escritos antes que los fundamentos fueran colocados. Y la verdad es, o los elegidos, si nos regresamos para ver el lenguaje escritural, dice que los elegidos tenían sus nombres escritos antes que las bases fundamentales se fueran colocadas. No habían fundamentos puestos, todavía no. Y si usted dice, ¿cómo es que funciona? Dice que fue antes de la fundación. Habla de fundamento, de la fundación del mundo. Y eso equivale que no había fundamentos. Y si usted me pregunta, ¿qué son los fundamentos? Dios tenía escrita su Biblia arriba en el cielo. Y los fundamentos eran su enseñanza, su doctrina. Que cuando fuese necesario y el hombre se encontrara sin esperanzas, porque no dejó cómo escapar, lo entregó todo, entonces Dios empezaría a hacer un trabajo. Llegando el tiempo, de acuerdo a su plan, Él enviaría sus grandes hombres para escribir y poner las bases, los fundamentos de su enseñanza, para recibir a su pueblo por su enseñanza, por su doctrina, que son las bases. Ninguna persona puede ser acepta si no entiende las bases de fundación que Él colocaría. Estamos repitiendo esto.
¿verdad? Por todas las edades se ha estado a la expectativa, vigilando, porque Dios hizo una promesa, y exclusivamente al pueblo gentil. Se trata de ellos. Estamos tratando con el pueblo gentil. Dios está haciendo un trabajo con los gentiles y se les prometió un rapto. Pero el trabajo que iba a desarrollar en su descenso lo escondió, lo ocultó, para que no participaran sino aquellos invitados, que serían invitados. Tenía que haber una invitación, y esa invitación corresponde al llamado que se hizo, fue a los invitados. Y exclusivamente las escrituras dicen que eran vírgenes, que tenían pureza, que eran limpias, puras. No fue la invitación en este cuerpo, en nuestra mente. La invitación existía. Dios nos hizo en tres partes para colocar esto en lo que Él vio que era lo correcto, y formó el hombre humano, y formó primero al hombre espíritu, y colocó en nosotros, en este cuerpo, un hombre espíritu, y la naturaleza de ese hombre espíritu era el alma, y en esa alma colocó Dios algo para responder al llamado, porque la invitación estaba allí. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir a mí, y lo traeremos de esta manera, si mi Padre primero no lo invitó a venir. Lo vamos a traer de esta manera. Entonces queremos ir observando las fases que queremos estudiar, ¿verdad? Las fases que queremos estudiar. La primera fase, queremos que quede completo esto. La primera fase era la aclamación. Usted dice: ¿cuándo fue ejecutado? ¿Quién ejecuta la aclamación? El mismo Señor. El mismo Señor ejecuta la aclamación. ¿Cuándo fue que sucedió esto? En nuestro tiempo que nos tocó vivir, en el siglo 2000. Allí se manifestó el Señor, vino el ángel del pacto, fue probado por la ciencia, estaba escritural aquí en la Biblia que vendría ese ángel del pacto, y en ese ángel del pacto era el Señor Jesús en su descenso, y el Señor Jesús se revelaría en deidad para la resurrección y la transformación de los santos. Hace más de 2000 años, Dios, para pagar el precio y para nuestra redención, se manifestó en carne o en deidad. Eso fue la redención. Pero no se podía ir en el rapto si Dios no se manifestaba otra vez en deidad para nuestra resurrección, para preparar a su pueblo para el evento que todos los santos están esperando. La edad de Pablo espera una resurrección. La edad de cada hombre que Dios envió, Él envió 7 maestros preparados para cada grupo, y todos esperan este evento, y nosotros